Hola a todos, bienvenidos al Tocador, la cita de cada sábado de 5 a 6 de la tarde en este mundo de mujeres que ningún hombre se puede perder y obviamente en compañía de lo que tendremos con Ángela Sierra y nuestro queridísimo amigo José Palacios, que nos trae lo mejor de la moda y con invitados especiales. Este es el Canal 2, el canal de nuestra gente Ángela. Bienvenidos y señores, todos los televidentes, señoras y señores, porque sabemos que los hombres también están muy pendientes de Al Tocador. Hoy precisamente tenemos temas importantes con todo lo que está ocurriendo en nuestra ciudad de Cali, los Juegos Mundiales. Tenemos regalos para nuestros televidentes del Tocador porque María nos dejó regalitos y hacen parte de su nueva producción, así que aquí los vamos a tener, lógicamente, pues muchos secreticos. Además, porque si las mujeres no quieren tener un metabolismo así como perezoso y los hombres quieren seguirnos la corriente, acompañarnos, pues aquí vamos a entregarles unos secreticos importantes que es bien interesante que a esta hora tomen lápiz y papel, Gloria, para que no se vayan a perder un detalle de ellos. Bueno, súper pendiente también porque en cuanto a moda, José, ¿qué será que nos tiene hoy? Él siempre nos mantiene lindas, actualizadas, así que José, buena tarde. ¿Y qué pasa hoy? ¿Qué tenemos hoy para que estemos pendientes en Al Tocador en cuanto a moda y tendencias? Hola, muy buenas chicas, lucen bellísimas. Gracias. Hola, muy buenas para ustedes, mujeres de Al Tocador. Pues hoy les traigo un resumen súper bacano de todo lo que se vivió en Colombia Moda 2013. También la nueva tendencia en calzado de la marca Incline, que está pues aquí en Cali, así que ustedes más adelante van a ver toda esta nota aquí en Al Tocador. Bueno, por otra parte también súper pendientes porque seguimos en temporada de verano y vamos a tener a la invitada especial, a la DJ de la Máxima, contando cuáles son las 5 canciones más importantes del mundo de la salsa con 89.1 FM. Pero también invitada especial, reina ella, una morena, negra, afrodescendiente, como la quieran llamar, pero divina, altísima, hermosa. Estaremos con Carolina, a ver, sí, me lo aprendí bien, ella es Carolina Cortés, señorita afrodescendiente Cali 2013. Con ella estaremos hablando de muchas cosas importantes aquí porque hay que conocer ese otro lado del mundo de la belleza. Invitada hoy aquí a nuestro programa Al Tocador. Sí, señores, y desde ya le damos el agradecimiento a Manuel González, peluquería, que siempre nos tiene allí todos los secreticos para vernos hermosas, no solamente cuando estamos aquí en el set Gloria Valencia, sino también cuando estamos en la calle, porque es importante siempre lucir divinas. Así, a Manuel González Peluquería, avenida Sexta, número 45118, Barrio La Flora. Pero antes de que continuemos con Al Tocador, nosotros les tenemos invitaciones para que vean el siguiente, digamos, promo especial que se ha estado pasando durante esta temporada, porque estamos definitivamente en Juegos Mundiales. Adquiérelo ya. Y es que en Santiago de Cali estamos de celebración, estamos de fiesta, estamos viviendo los 9º Juegos Mundiales Cali 2013. La invitación es para que ustedes estén súper pendientes de toda la información aquí en el Canal 2, el canal de nuestra gente, a través de www.canal2.co y a través de nuestras redes sociales. Lógicamente van a tener el paso a paso de lo que está ocurriendo en estas 31 disciplinas que se están desarrollando precisamente en 26 escenarios que fueron construidos, algunos de ellos y retocados otros, para llevar a cabo esta celebración deportiva. Bueno, le damos la bienvenida a Carolina Cortés, señorita afrodescendiente 2013. Además, bueno, Caro, altísima. Nosotros no nos podemos hacer al lado suyo con tacón y todo porque quedamos igual de enanas. Caro, bienvenida al Tocador. Muchas gracias por esta invitación y muchas gracias por la introducción de ahora. Bueno, Carolina, ¿a ti cómo te va por ahora con los Juegos Mundiales? ¿Los has disfrutado? ¿Cómo te ha parecido este evento en Cali? No, algo magnífico que
que abre las puertas a la economía de nuestra ciudad, y no solo a la economía, sino a varias facetas de nuestra ciudad, como ya le había dicho, para demostrar que Cali no solamente es salsa, sino que también es deporte. Eso es excelente. Bueno, Caro, cuéntanos un poquito de la experiencia de señorita Afrodescendiente 2013. Una experiencia única, la primera vez en mi vida que participaba en un reinado. Ahora me han venido como abriendo muchas puertas, entonces espero que se convierta como en el lobbying para el principio de una carrera exitosa, con el poder de Dios y la ayuda de ustedes que me brindan esta oportunidad para aparecer en cámara. Caro, hablemosle a los televidentes del Canal 2, ¿quién es Carolina? ¿Cuántos años tiene? ¿De dónde viene? Yo soy Carolina Cortés, tengo 17 años, estudio comunicación social en la Academia Jaime Echeverry Loaiza y cuidados básicos en salud. Estoy en segundo semestre. Eres caleña. Y soy orgullosamente Caleña. Bueno, la pregunta también importante. Dentro del proceso de señorita Afrodescendiente 2013, ya se realizó este evento, tú tuviste algo que era muy bonito con una fundación, actividades sociales que haces. ¿Cómo haces tú para coordinar esos socios y de qué se trata esta fundación? Eso es lo más importante del concurso del reinado en el que participé, para mostrar de que no solamente era belleza, sí, las candidatas requerían algunas características como todo, pero más que ello era el proyecto social que tenía cada candidata para darlo a conocer. Y mi proyecto fue acerca de una fundación que se llama Huellas del Saber, que está ubicada en el barrio Manuela Beltrán. En esta fundación ayudamos mucho a los niños que tal vez tienen problemas, que tal vez los padres no tienen esa disposición para enseñarles, entonces nosotros ocupamos tal vez este espacio para que los niños se reencuentren. Muchas personas dicen que hay mucha problemática en el distrito de Agua Blanca, pero nadie hace nada para ello. Muchos hablan de ello y nadie se compromete. Exactamente, entonces ese es lo principal. Bueno, Caro, y pues interesante todo esto que tiene que ver con Afrodescendiente 2013 y las actividades que se hacen dentro de ellos y lo que califican, ¿no? ¿Qué otras cosas se pudieron conocer allí dentro de este concurso? Dentro del concurso es algo muy nacional, de que se ayudan a muchas personas, que fue lo más motivador, de que le promueven el sueño a muchas niñas, hacen exacto. También que trabajen en pro de la sociedad con fundaciones y con actividades. Hay que decir allí que, por ejemplo, se destaca eso de que la belleza no es solamente eso que se ve, sino que también está interiormente. Exactamente, y también trabaja bajo el lema de que el alma no tiene color. Es la fundación que avala todo este proceso, entonces ahí muchas veces vemos exclusión, pues porque yo siempre he querido ser reina de belleza, estoy empezando, Dios quiera que me vaya muy bien, pero bajo este lema trabajamos. Bueno, entonces significa que tienes 17 años, hemos visto lo que estás haciendo, estás joven, ¿te proyectas para ser de pronto una señorita Cali para un reinado nacional de belleza? Estamos comenzando en este proceso, se ve mucha exclusión en mi departamento, Dios quiera que a medida del tiempo se vaya acabando esto, que en pleno siglo XXI todavía no lo entiendo, pero sí, ese es mi mayor anhelo, Dios quiera que se pueda lograr. Bueno, ¿y cómo te acabo de ir? ¿En qué quedaste con este evento de Señorita Afrodescendiente 2013? Quedé de primera princesa, gané unos premios adicionales como mejor cuerpo, señorita de la Policía Nacional. ¿Y qué? La señorita del mejor rostro y la señorita online, gracias a todas las personas que me apoyaron con tan solo un me gusta en las redes sociales. Bueno, sí, eso iba a preguntar, ¿cómo se hizo la elección? ¿A través de qué medio? A través de la página www.señoritaafrodescendiente.co.co. Ahí votaron. Bueno, vemos pues entonces a Carolina Cortés, muchas gracias, es bueno que comparta esto con nosotros, con otras niñas que de pronto pueden ver en el mundo del modelaje otra actividad, pero que es muy importante también que se den cuenta que no solamente va acompañada de que seas bella, que seas alta, que muchas cosas, sino que también tengas la oportunidad de alimentar otras cosas como las fundaciones, obras sociales y todo. Bueno, pues ahí veíamos fotos también muy interesantes de todo lo que acontece o lo que aconteció más bien con Señorita Afrodescendiente 2013, pero también no nos digamos mentiras, tienes un cuerpo muy espectacular, muchas obviamente, gracias. y una ropa muy bonita, que yo creo que José nos puede decir tendencias para esta temporada y con este color de piel también, con estos colores florecientes que están muy lindos, o cómo se les llama a Sí, colores flúor, la verdad sí luce muy linda la niña. Se vino acorde pues a la presentación del programa, pues al tocador. Veo que está muy bien preparada, me encanta y yo sé que le va a ir súper bien. Felicitaciones. Le agradezco mucho. Bueno, pues ahí tiene, entonces vea, como José dice, un vestido además muy bonito, te felicitamos. Y Carolina, pues quedan las puertas abiertas en el tocador, muchas gracias.
¿Qué me dice Angélica? Ángela, ¿alguna pregunta que te quede? No, ¿Curiosidad? pues me parece fascinante todo eso que estamos conociendo con Caro, precisamente porque estamos destacando a las mujeres en el tocador que cumplen diferentes funciones. Lo que hizo ella, por ejemplo, a la hora de participar en este concurso, pues es súper interesante y ojalá pues que continúes haciéndolo. Muchas gracias por esta invitación, por permitirme dar a conocer de lo que hacemos. Les agradezco enormemente y gracias por permitirme las puertas abiertas. Dios quiera que pueda lograr muchas cosas, pueda ser señorita Valle. A ustedes los voy a tener súper invitadas. Muchísimas Allá gracias. estaremos haciéndole barra. Allá estaremos haciendo barra. Bueno, pues ahí estaba Carolina Cortés, como ustedes lo saben, señorita afrodescendiente 2013. Y yo me voy con algo súper importante para todos los televidentes del Canal 2, el canal de nuestra gente, súper pendientes porque queremos que vean lo siguiente. Seguimos con algo importante y es estos Juegos Mundiales 2013 para que estén pendientes, para todo lo que estamos haciendo nosotros. Así que, ¿qué tal si vemos esta promo súper agradable de lo que tiene que ver con nuestro queridísimo programa de 7 a 8 de la noche, donde ustedes van a tener la oportunidad de disfrutar de los Juegos Mundiales, un resumen muy especial donde ustedes pueden perfectamente, escuchen muy bien, ver los resúmenes de nuestros periodistas Jay, Felipe, igualmente la gente de la Red Sonora, todo el mundo está pendiente de estos Juegos Mundiales. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una invitación muy, pero muy especial. Ustedes tienen la cita de lunes a viernes para que tengan esa oportunidad durante todos los días que duren la novena versión de los Juegos Mundiales de 7 a 8 de la noche. También transmitimos para Eurolatin TV para que tengan esa oportunidad de ver el resumen de lo que pasa con todos estos Juegos Mundiales. Nos vamos con algo importante, mucha atención para aquellos que están en este momento coordinando lo que tiene que ver con sus celulares y aplicaciones que sean especiales, aplicaciones eróticas, pues muy pendientes porque resulta que hoy en día todo lo que tiene que ver con aplicaciones para mejorar la vida sexual pues está tremendamente pendientes para que ustedes descarguen. Les cuento que hay uno que se llama precisamente Sexo Major Live, para que tengan pues toda la oportunidad. Y eso porque, Ángela, ¿de qué se trata esto de Sexo Major Live? Pues mire, Gloria, se tratan de aplicaciones distintas que están siendo un furor en el mundo de las aplicaciones y nuevas tecnologías, precisamente porque tienen que ver con esto que está descargando la gente para darse satisfacción, y me parece muy novedoso porque es a través del celular. Es muy sencillo. Si usted tiene su Sexo Major Live, es una aplicación que usted baja para internet, tienen la oportunidad precisamente de que usted pone a grabar, mientras esté teniendo el encuentro sexual, usted pone a grabar gritos, movimientos, sensaciones, prende su celular, lo pone ahí en esa aplicación, usted se graba todo lo que esté pasando e inmediatamente después pues va a salir en Sexo Major una evaluación y un desempeño para que usted vea cómo va a ser el final de la faena. ¿Qué tal? Sí, señora. Pues mire, esta es una de las aplicaciones que se utilizan muchísimo hoy en día a través de las nuevas tecnologías. También está el Sex Master para saber qué mitos son ciertos y cuáles son falsos alrededor del sexo. Pues fue creado precisamente, es diseñado este app gratuito en iTunes. Es como un gran maestro de la educación sexual en su teléfono móvil y le puede ayudar a dejar de lado todos esos tabúes que hay con referencia al sexo. Contiene trucos tanto para ellos como para ellos, una completa información sobre cómo el sexo es en el resto del mundo y cada tema que acompaña a cada una de estas galerías de imágenes que se pueden descargar con esta aplicación para su celular. Bueno, la siguiente que vemos se llama Sex Rule, que es para los que deseen estimular su apetito sexual. Está disponible por solo unos $, se llama la ruleta del sexo. Es divertido, es súper divertido, es para noches especiales que incluye pruebas sexy y picante, cómo realizar posturas del Kama Sutra en lugares originales, y hay 2 niveles para jugar, normal o extreme para los osados. Cuanto en efectos y visuales y música, de ese que estamos viendo se llama Sex Rule. Tú simplemente le colocas la aplicación, él da la vueltica y la posición y el lugar que te salga, ahí es donde te vas a tener sexo con tu pareja. También están los juguetes sexuales